Bueno, ¿qué tal, chicos? Una semana más nos encontramos con las tareas. Vamos a continuar formando imágenes en espejos. Esta vez vamos a terminar con los cóncavos y vamos a empezar con los convexos, ¿sí? Que dio buen resultado esta forma de explicar, así que vamos a continuar. Este es el mismo resumen de la clase pasada, solo que ahora, fíjense, vamos a agregar los espejos convexos. Vamos a agregar lo que veníamos viendo en formación de imágenes con los rayos principales. Lo que vimos en espejos cóncavos la clase pasada, lo vamos a extrapolar a un nuevo tipo de espejos que se llaman espejos convexos, ¿sí? La clase pasada, la tarea, algunos ya las recibí, están muy bien, y el planteo era formar la imagen ubicando el objeto en distintas posiciones, más allá del centro de curvatura, en el centro de curvatura, entre el centro de curvatura y el foco, y sobre el foco, ¿está bien? Debían mover el objeto y trazar dos de los tres rayos principales para poder encontrar la imagen formada, ¿se acuerdan? Bueno, acá está representado lo que tenían que resolver con las características de la imagen. Las conclusiones son que, bueno, que dependiendo de la posición del objeto respecto del espejo cóncavo, que son los únicos que hemos visto, las características se modificaban, ¿sí? Acá encontramos una imagen más chiquitita, de menor tamaño, invertida respecto de la orientación del objeto, y real porque está formada por los rayos reflejados. En este caso, el tamaño de la imagen es igual y en este es mayor, ¿lo ven? Así se fue modificando. En todos estos tres casos, en los tres primeros casos, las imágenes formadas son reales y en los tres se obtienen de forma invertida. El cuarto caso que tenían de tarea les planteaba ubicar el objeto justo en el foco de un espejo cóncavo. En ese caso, si se fijan, los rayos reflejados que se forman son paralelos entre sí, por lo tanto nunca se cortan y eso indica que no hay formación de imagen o que ésta se forma en el infinito. Bien, eso era la tarea y es de donde partimos en esta clase. Nos quedaba una última posición que era entre el foco y el espejo o el vértice, que se llama este punto de intersección entre el eje óptico y el espejo. Fíjense que cuando uno ubica ahí el objeto, vamos a trazar acá, voy a acompañar los rayos, ¿no? El primer rayo entra de forma paralela y se refleja pasando por el foco. ¿Está bien? Ahí está, es el verde que está dibujadito ahí. Y el segundo rayo que trazan es un rayo que entra pasando por el centro de curvatura, o mejor dicho, su prolongación pasaría por el centro de curvatura y se refleja sobre él mismo. Si vemos los rayos reflejados, que son los del lado del frente del espejo, esos rayos son divergentes, no se cruzan nunca. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurría cuando estaba en el foco, que los dos rayos eran paralelos, estos dos rayos reflejados no lo son. No son paralelos, divergen. Es decir, que si uno los extrapola por detrás del espejo, sí llegan a cruzarse en un punto que no está frente al espejo, sino que está detrás. Lo que pasaba con los espejos planos, ¿se acuerdan? A estas imágenes que se forman por la prolongación de los rayos reflejados se las llamaba imágenes virtuales. Y en esta situación, los espejos cóncavos forman imágenes virtuales. ¿Bien? Además, esa imagen es de mayor tamaño. ¿M? Y la particularidad también es que se obtiene una imagen derecha. Tiene la misma orientación que el objeto. Fíjense acá, la puntita de flecha iba para arriba y acá también lo hace. ¿Está bien? Este es un caso especial, es un caso donde las características de la imagen son marcadamente diferentes a las obtenidas en los casos anteriores. ¿Bien? Además de ver esto, que después le vamos a subir un videíto con el paso a paso del trazado de los rayos, así que ustedes en eso no se preocupen, vamos a pasar a los espejos convexos. Bueno, acá les presento un espejo convexo. Fíjense la curvatura, ¿no? La parte espejada es la parte externa en este caso. Por lo tanto, los elementos del espejo se encuentran detrás del mismo. Este punto es donde pincharía el compás para trazar este arco. ¿Bien? Los rayos, que son los rayos principales, son análogos a los que vimos. Fíjense, el rayo 1 entra paralelo al eje y se refleja de forma tal que su prolongación, porque el rayo va para afuera, se refleja hacia allá, su prolongación pasa por el foco. ¿Bien? El rayo 2 es este. Entra como si pasara por el foco, porque él no pasa por el foco está del otro lado del espejo, imposible que pase, ¿ven? Yo apoyo la regla y hago como si pasaría por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. ¿Está bien? Y el rayo 3 es el que entra como si pasara por el centro de curvatura, es decir, su prolongación pasa por el centro de curvatura. Bueno, me está saliendo un poco torcido, ¿eh? Sepan disculpar, ustedes lo hacen con regla, por supuesto, y se refleja sobre el mismo. ¿Sí? Si se fijan en los rayos reflejados, este
el azul y el verde, son divergentes, sí tienen direcciones divergentes entre sí, nunca se van a cruzar. Pero a diferencia de lo que veíamos en la situación donde el objeto estaba sobre el foco, que los rayos reflejados eran paralelos, acá no lo son, claramente no lo son, ¿sí? Son divergentes. Por lo tanto, sus prolongaciones detrás del espejo sí se cruzan en un punto. ¿Está bien? Ahí está. Y en ese punto donde se cruzan, yo voy a borrar un poquito todo esto porque ya es demasiado, no se entiende nada de lo que estamos hablando. En ese punto donde se cruzan es donde se forma la imagen del objeto en estos espejos. Se forma detrás del espejo, como si vinieran de atrás del espejo esos rayos. ¿Estamos de acuerdo? A ese tipo de imágenes que se forman detrás del espejo, donde se cruzan las prolongaciones de los rayos reflejados, las definimos como imágenes virtuales, ¿sí? Y eso es una característica de todas las imágenes que se forman en este tipo de espejos. Además, la orientación es especial porque está con la misma orientación que el objeto. El objeto tenía la puntita de flecha hacia arriba y de la misma manera lo vemos en la imagen formada, ¿sí? Es de menor tamaño y es virtual. Ahora, lo que vamos a ver en la próxima filmina es cómo cambian las características de esa imagen cuando movemos el objeto acercándonos al espejo o alejándolo del espejo. ¿Bien? Fíjense, acá está trazado el primer rayo que entra paralelo y se refleja pasando por el foco. Ahí vamos a apoyar una regla para trazarlo, en línea de puntos porque está atrás del espejo. Y este incide como si pasara por el centro de curvatura y se refleja sobre sí mismo. ¿Bien? Lo que muestro acá es que si, aunque lo ponga acá el objeto o lo acerque mucho, como dice acá, ¿ven? Pasó de estar acá a acá el objeto y volví a trazar la imagen obtenida tiene las mismas características que la anterior. ¿Las ven las dos ahí? Siempre es de menor tamaño que el objeto, siempre es virtual, es decir, todas las imágenes se van a obtener por detrás del espejo, y además siempre es derecha. En este caso, con este espejo, nunca se obtiene la puntita de flecha hacia abajo, a diferencia de lo que veíamos con los espejos cóncavos. Bueno, espero que esta pequeña explicación les haya servido y los dejo para que continúen viendo el video donde se explican paso a paso la formación de imágenes. Un beso muy grande para todos y bueno, espero su tarea cuando puedan.